Pelotro Universidad. Yo también soy egresada de la Universidad Nacional, pero desde que egresé que soy docente de la misma Universidad Nacional y la Universidad Católica. Tengo una maestría en programación urbana sustentable, por lo cual siempre he andado en estas materias, desde, digamos, propiamente el diseño, en urbano, también he hecho alguna incursión en paisaje, he retornado a urbano, y bueno, estoy acá intentando colaborar y haciéndome cargo de una de las comisiones con los cuales de ustedes que estén conmigo, estaremos trabajando, espero que gratamente, durante el segundo semestre. Y después me conocerán más en la comisión, ahora que agarre la continuación. Nati Brizuela, ¿querés continuar vos? Hola, yo soy Natalia, somos dos Natalias, yo soy Natalia Brizuela. Bueno, yo también estoy desde el año 2014 acá en la cátedra, soy egresada de la Católica, pero trabajo en las dos universidades también. Y bueno, tengo la docencia y la actividad profesional. Y bueno, y gracias al trabajo acá en esta universidad fue que pude realizar también trabajos profesionales en torno al área del diseño urbano. Así que, bueno, me encanta la profesión, me encanta la docencia, me encanta trabajar en la ciudad, me encanta trabajar participativamente en la ciudad. Así que, bueno, vamos a estar acá para ayudarlos a construir esta mirada, que tiene que ser una mirada como una mirada más compleja, pero bueno, vamos de este nuevo objeto de estudio que van a tener, que es la ciudad, así que bueno, vamos a aportar desde el mejor lugar a esa construcción. Y orgullosa de formar parte de esta cátedra ya hace bastante tiempo. Muchas gracias, Nati. Ahora Segundo año de virtualidad, que no es poco. Exactamente. Así que bueno. Nati Colombano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy Natalia Colombano, también soy arquitecta, egresada de acá de la Universidad Católica de Córdoba. Mi incursión docente viene desde que apenas me recibí, participé como adscrita y así continué. Y también soy docente de la Universidad Nacional y de la Universidad Provincial, siempre en áreas de diseño. Me interesa el diseño en particular, desde lo macro hasta lo micro, o sea que van a ver que mis estudios tienen que ver con desde lo urbano, el paisaje, la arquitectura, hasta llegar a la idea del arte, de la joyería, por ejemplo, incursiones de ese tipo. Bueno, estoy acá sobre todo para ayudarlos, para que puedan meterse un poco en el mundo del diseño urbano, de la ciudad, de la problemática de la ciudad, que después van a desarrollar y a trabajar en segundo año con otra cátedra. Y bueno, nosotros les vamos a dar como esta mirada como más global y más perceptual del problema. Vamos a tratar de que entren por los sentidos a la ciudad. Y después van a entrar en la mirada más analítica en la segunda parte con la cátedra del año próximo. Así que bueno, estoy acá como siempre para lo que necesiten y no duden en consultar, en tener confianza para comunicarse, que eso es lo más importante para poder llevar adelante las actividades. Muchas gracias, Nati. Lucas. Bueno, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a este curso. Yo soy Lucas Períez, soy arquitecto, egresado de la Universidad Nacional y ya hace más de 20 años que estoy aquí en la Universidad Católica. Hice en esta facultad la maestría en arquitectura paisajística y luego hice un doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Mi trabajo en docencia desde la arquitectura tiene un pie muy fuerte sobre el campo de la morfología y otro sobre el campo del paisaje, y son como dos cuestiones que van muy amalgamadas, ¿no? Y en relación a eso es que también desarrollo investigaciones
que tienen que ver con el paisaje urbano particularmente, aquí en esta facultad como director del Instituto del Paisaje. Y en paralelo tengo alguna vocación y desarrollo artístico que también me permite diversificar un poco la producción, la mirada y el pensamiento de lo que hago. Así que bueno, un gusto poder compartir con ustedes este semestre. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, como verán, nos acompaña un gran equipo con una formación de alta calidad y un excelente desempeño académico. Mi nombre es Adrián Manabela, soy arquitecto, también me presento como artista, ya que me ayuda a pagar también mis cuentas a fin de mes, la actividad artística, sobre todo en el campo de la escultura. Soy egresado de esta casa y soy docente de esta casa desde hace 26 años. Hoy me encargo de ser profesor titular en esta asignatura y además estamos trabajando en conjunto con las autoridades de la facultad en la apertura de la carrera en diseño, que esperamos que se concrete próximamente. También me desempeño como docente en la Universidad Provincial de Córdoba, en el otro campo de mi interés, que es la actividad artística, en una asignatura que se llama Artes Combinadas. Complementando un poco lo que decían mis colegas, aspiramos en el cursado de este breve contacto que vamos a tener, porque son unas muy pocas clases, 12, 13 sesiones, 12, en las que aspiramos a que sensibilicen un poco el fenómeno de la ciudad, de su paisaje, particularmente del espacio público, de alguna manera realicen una pequeña introducción a la vastísima complejidad que este fenómeno implica y puedan desarrollar algunas capacidades iniciales, básicas, como para poder dar alguna respuesta en el formato de diseño. Esa es nuestra aspiración. Es casi la versión narrada como cuentito de los objetivos de la asignatura. Al respecto, ya podemos ir haciendo algunas menciones de tipo operativo. Estas sesiones se van a grabar porque van a equivaler a lo que las autoridades nos han planteado, que son los teóricos o las sesiones asincrónicas. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que lo podés ver en cualquier momento. De todos modos, así como hablábamos de las camaritas y de estar conectados para poder vernos y para poder tener algún grado de relación, la idea es que a esta sesión que es sincrónica, pero que después va a tener formato asincrónico, porque va a estar grabada, esté caracterizada por la interacción, que podamos intercambiar, que ustedes de repente puedan hacer una pregunta, hacer una consulta. Si hay un área que realmente la ven como muy gris, que no pueden entender de qué estamos hablando, va a ser muy valioso que disparen una pregunta. Muchas veces uno, oculto atrás de la pantallita, no logra animarse a detener la marcha de algún diálogo y decir, profe, de repente por ahí lo pueden hacer a través del chat, pueden levantar la mano a través acá tiene una herramientita para levantar la mano, creo que la tenía, y si no lo hacen a través del chat. Entonces quedan asentadas ahí las preguntas y vamos armando una especie de conversación, luego quedará grabada, pero va a ser seguramente mucho más rica que si nos ponemos a la mañana con la cámara y grabamos algo de tipo automático. Para eso, nada mejor que un tutorial de YouTube. La idea es que podamos superar el tutorial de YouTube, trascender la experiencia de sitios que ya lo hacen muy bien, como doméstica.com, y que nosotros podamos establecer un diálogo que de alguna manera active, en cierta medida, la creatividad orientada al pensamiento de la ciudad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las sesiones van a tener una instancia, vamos a hablar si bien el término teórico no lo compartimos filosóficamente, porque en realidad uno no solo hace un teórico y no solo hace un práctico, sino que hace práctica cuando está haciendo una teoría, o teoría cuando está haciendo una práctica. Hay una cuestión dialéctica de una serie de capacidades de nuestro cerebro. La primera sesión, que le vamos a llamar como un consenso el teórico,
vamos a intentar que sea acotado. Hoy va a ser un poquito más extenso, porque vamos a plantear un poquitito ciertas reglas del juego, vamos a tener una presentación de Lucas Pérez acerca del paisaje urbano, y luego vamos a enunciar un ejercicio que va a ser breve, muy condensado, y que de la manera que lleguemos y como lleguemos, con lo que lleguemos, y con el último esfuerzo de la primera semana de inicio de las clases, a las 19:30, vamos a hacer algún tipo de puesta en común. Vamos a seleccionar algún trabajito y lo vemos. Hasta acá, si alguno de los colegas quiere hacer algún comentario, y si no, vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Yo no sé si se está viendo, si alguien me hace evolución de audio, porque este programita no... Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, ¿Qué ven ahí? Alguno de los que me contestó. Un Como árbol una especie de árbol. escudo. Una especie de árbol escudo. Mira vos, muy acertado. Es un árbol, es uno de estos elementos icónicos de la cultura celta, y alguno mencionó escudo, porque tiene esa condición de escudo. Es muy gracioso, que lo puse esta mañana, porque hace un tiempo alguno que otro estudiante por ahí nos hizo llegar algún tipo de devolución sobre el tratamiento con el que desplegamos las actividades en la cátedra, y una de las cosas que dijeron es, a veces se van por las ramas. Y digo, qué interesante empezar con eso, diciendo, sí, nos vamos a ir por las ramas, los árboles tienen ramas. El fenómeno de la ciudad, el fenómeno del espacio público, cualquier fenómeno humano, está en el rango de lo que hoy se denomina hipercomplejidad. Por lo tanto, desde el punto de vista de la hipercomplejidad, no podemos imaginar un tratamiento de perspectiva binaria. Probablemente la persona que dijo que nos íbamos por las ramas cuando tratábamos temas, imagina que la realidad es así. Es blanca o es negra. Y a lo sumo tiene alguna línea sinuosa que divide el espacio blanco del espacio negro. O probablemente quizás alguien imaginó que la realidad, bueno, es como la parte del tronco del árbol. Es decir, hay un tema central, hay un tema secundario y hay otro tema secundario. En realidad la realidad no se nos presenta así de compleja, por lo menos en lo que involucra a los fenómenos urbanos. La complejidad del fenómeno urbano podría ser traducida en términos de imagen a un árbol de este tipo, todo anudado, todo vinculado entre sí, donde todo tiene que ver con todo, donde lo que suceda en alguno de los extremos va a impactar en otro de los extremos. De alguna manera, el fenómeno urbano puede estar explicado por las leyes que se denominan leyes del caos. Los otros días estuvimos en una maestría en la que estoy cursando como estudiante, una hermosa experiencia. Acá me voy a una primera rama, anoten, primera rama. Tuvimos un hermoso módulo con un ingeniero, doctor en ingeniería, Sergio Preidikman, en el que nos habló del caos, y decía, el caos no es igual a un lío, o no es un sistema de orden en el que no sabemos qué va a pasar. En realidad es determinístico, nos dijo. O sea, en un esquema caótico sí sabemos lo que va a pasar. Lo que pasa es que cuando cambia muy poquito una condición al inicio, en un sistema caótico, los resultados son totalmente distintos. Si del más mínimo cambio, de ahí está esa imagen de que el aleteo de una mariposa en un extremo del mundo puede provocar una tormenta en otro extremo del mundo, ¿no? Dado que el clima es un sistema caótico. Pues la ciudad también es un sistema caótico. Y la ciudad, de alguna manera, no quiero avanzar sobre la excelente presentación que nos va a dar Lucas después, pero de alguna manera la estructura narrativa de nuestro tránsito en la asignatura, vamos a aspirar que tenga un poquito de inmersión
en la problemática de la complejidad, casi como si fuese este árbol. Hay unas reglitas del juego que hemos desarrollado y que están condensadas en esta especie de dibujito, que es una especie de pentágono, más una más. Por eso dice 5 más una regla del juego. La primera, que es general a todo, por eso es 5 más 1, es el tema de la sincronía de tiempo y espacio. Es decir, que para que la experiencia de enseñanza y aprendizaje se dé, esto era sobre todo en instancia presencial, pero aquí en esta aspiración que tenemos de que la sesión asincrónica en realidad tenga la participación de ustedes, para que se generen dudas, para que se generen intercambios, y para que ese árbol que les mostramos hace un ratito tenga más hojas y más ramas, es muy valioso que estén ustedes. No es lo mismo que estén que no estén. La experiencia va a ser muchísimo más rica con su presencia. Por eso es valioso que acordemos en ese punto. Y luego del pentágono, hay 5, las vamos a repasar brevemente. Todo esto que les estamos mostrando va a está ya en el aula virtual. Ya vamos a ir al aula virtual para que vean a dónde está. Pero la primera es un acto de fe. No nos referimos a una cuestión religiosa, sino a esto de la confianza que dispongo inicialmente para que se pueda dar ese intercambio en la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Che, por un rato voy a confiar que lo que vamos a compartir aquí es valioso. Y es mutuo, ¿eh? Nosotros confiamos en que cualquier cosa que algún estudiante plantee o presente tiene algún grado de valor. Por eso el acto de fe es mutuo. Acá hay un dibujito de reciclaje, ¿ves? No es unilateral, no es ustedes tienen que confiar en los profesores, no es así. Un acto de confianza mutua. Otra reglita del juego valiosísima y esencial es todo lo registro. Seguramente algunos depositan la confianza en que esto se está grabando, pero es muy valioso registrar. Es muy valioso el tema de la captura del fenómeno, de lo que está sucediendo, de la toma de nota, de la impresión, de lo que me pareció, aunque sea anotar a este tipo no le estoy entendiendo nada, porque eso en algún momento tendrá un cierto valor en el futuro. O apuntar cuestiones que son preguntas, o plantear ideas que emergen, a lo mejor en apariencia, nada que ver con ese tronco de ese árbol central que estamos tratando, pero por ahí son ideas que emergen, que te emergen en tu pensamiento creativo a raíz de lo que estás escuchando. Y por lo tanto, todo lo registro es una especie de tesoro que vas engordando. Porque de alguna manera los procesos creativos solo suceden cuando tenés experiencia transitada y cuando tenés tu cerebro conformado por una serie de informaciones que debidamente acomodadas arman esto que se llama conocimiento. Acá hay una serie de enlaces, estos después pueden con sus celus buscar el QR, no se preocupen que después lo van a poder hacer en formato fuera de línea, porque este documento va a quedar en el aula virtual. Este es un artículo interesante, en realidad es un chivo comercial sobre la venta de moleskines en el Museo Malva. Las moleskines son bitácoras, muy afamadas, la nota está llena de anécdotas de color, pero súper interesante porque entre medio del relato queda claro lo importante que es registrar. Después acá ya más de cara dura, hay un escrito mío en un documento que es el registro de una bitácora que está en la plataforma ISU, está subido ahí. Hay alguna cuestión sobre por qué dibujo y la importancia del dibujo como una herramienta que tiene diversos roles. Es súper importante dibujar. Es cierto que por ahí en el cursillo te dijeron, no importa que no sepas dibujar. Bueno, es súper importante dibujar. Pero dibujar, no nos estamos refiriendo a dibujar bonito, nos estamos refiriendo a dibujar, a capturar visualmente. Lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con eso de alguna manera, ¿eh? Tiene que ver con empezar a meternos en el problema de hacer narrativas de tipo visual. Tengo que poder contar cosas que a veces no se pueden contar con escrito o con fórmulas matemáticas. Se pueden contar con dibujos o con imágenes. En este enlace van a poder ver algo de eso.
Por lo tanto, el registro no está circunscripto solo a escribir o a tomar apunte, ¿viste? No, tomar apunte es una parte del registro. El registro es una cosa más completa y además es más compleja. Ahí van a ver en esa notita de mi bitácora, que en una parte, creo que lo digo, no me acuerdo, sí, creo que lo digo, que el registro es una actividad creativa, porque en el momento en que uno está registrando, ya está haciendo un proceso de selección de información que uno percibe como valioso. Y esa selección de información tiene un costado creativo. Uno se va entrenando en la capacidad de registrar. Y a medida que más entrena esa capacidad, mejor lo hace. Es muy común escuchar a los estudiantes, inclusive en trabajo final, de decir, profe, usted no se haga drama, yo me acuerdo de todo. Cuando veo a personas bostezando con los brazos cruzados, y vos le decís, che, ¿por qué no notas? Usted no se preocupe, yo me acuerdo de todo. En realidad, los neurobiólogos, como Ansermet y Magistretti, en su libro A cada cual su cerebro, ya te demuestran, ya hace más de 12, 15 años, en ese trabajo, que el cerebro no hace save as, no salva como, sino que hace save, va salvando una cosa sobre otra. Entonces, hay algunos recuerdos que si no quedan debidamente registrados, se van superponiendo con otros o se van transformando. Cuando te lo dicen así, empezás a notar todo, créemelo. Otra de las reglitas es la de la construcción colaborativa del conocimiento. Esta idea de que tiene que ver con un paradigma de aprendizaje cooperativo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con esta comunidad de aprendizaje? Por ejemplo, este Zoom, o por ejemplo, en la instancia presencial, este taller. Acá estamos todos en el taller. Bueno, me doy cuenta que estoy en el taller como para no deprimirme tanto a través de la pantallita. Estamos todos frente al taller. Esto es una comunidad de aprendizaje. Todos tenemos algo para aportar, en distinto grado, con distinto nivel de destreza, con distinto nivel de maestría, con distintas capacidades. Cada uno tiene distintas experiencias, pero todos tienen algo valioso para aportar. Cuando uno lo ve así, empieza a entender que la reglita del juego número 3, del pentágono este verdecito, retroalimenta la reglita del juego número 2. Por lo tanto, algo que diga un compañero mío, lo voy a percibir por un rato como valioso y por lo tanto, lo voy a registrar. Hasta acá más o menos se entiende todo. Yo como no les veo ni una cara, te juro que estoy hablándole a mi Adobe Illustrator y digo, wow, ¿se estará entendiendo algo? Sí, profe, se va entendiendo. Hay que Bueno, ver cuando empiecen a caer las hojas. ya vamos a ver cuando empiecen a caer las hojas. Las hojas, acá me voy a otra rama, para darle de comer a alguno que piensa que nos gusta irnos por las ramas, es así. Las hojas, cuando se caen, son parte de un ciclo. Hay cuestiones que se reciclan. A veces, ¿cómo te llamas vos? El que habló recién. Alberto. Alberto, profe. Alberto. Hiciste una muy buena y oportuna observación. Capaz que en algún pliegue cuántico te anticipaste en el tiempo, porque, fíjate vos la reglita del juego número 4, ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo. En este proceso de construcción colaborativa del conocimiento, una de las estrategias operativas es suspender por un rato el juicio previo. En vez de pensar, este me está diciendo un versazo, porque yo podría pensar eso, o como esto lo dijo mi compañero, por lo tanto lo que dijo es una estupidez, como Alberto dijo algo relacionado a las hojitas, ¿qué? ¿Se quiso hacer el chistoso? En realidad, en vez de pensar de esa manera, es muy interesante suspender el juicio previo por un rato. Por un rato pensar que no hay ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo. Y que a lo mejor lo más genial que se diga durante el día de hoy sea la participación de Alberto sobre las hojitas. Es cierto, hay hojitas en el árbol que tienen un ciclo, sobre todo en los árboles caducos, en la que la hoja hace un trabajo durante un tiempo y después deja de servir. No vamos a explicar aquí el proceso botánico, que es bastante más largo, y seguro que si hay alguien que sabe un poco más de botánica que yo me va a decir, estás mintiendo demasiado. De alguna manera, las informaciones que nos entran en términos de metáforas son como las hojitas. Hay hojitas que van a durar mucho, hay hojitas que van a durar más. En un árbol sería muy extraño ver que se caigan realmente todas juntas. Hay hojitas que van a quedar permanente,
De alguna manera la metáfora de las hojas es análoga a las informaciones que vamos recibiendo. Hay hojitas que van a servir una vez que se caigan de abono. ¿Para qué? Para que ese propio árbol pueda hacer más ciclos vitales, más años. El ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, la suspensión del juicio previo, no es igual al vale todo. Es suspender el juicio previo por un ratito para dejar que mis receptores, que mi percepción, deje entrar información. Porque si yo tengo un juicio previo sobre todo, y supongamos que soy una persona ignorante, nunca voy a dejar entrar más cosas que las que puedo ver dentro de mis fronteras perceptuales. Si yo empiezo a decir que todo lo que está allá afuera de mi frontera perceptual puede tener algún grado de validez o algún grado de valor, si lo dejo entrar, puedo después evaluarlo, ubicarlo exactamente en el lugar donde tiene que ir y quizás con el tiempo convertirlo en conocimiento y quizás con el tiempo convertirlo en sabiduría. Eso sería genial. Entonces, de alguna manera, la metáfora de las hojitas de Alberto cuaja perfectamente para esta realidad del juego. Y de alguna manera tenemos una que es provocadora, sobre todo en estas épocas donde hemos sido apabullados por un sistema de prohibiciones, y no me voy a extender aquí porque implicaría tener una conversación de tono ideológico. Pero esta función o esta reglita en términos de creatividad es sumamente potente. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, sobre todo en lo que hace a la creatividad. La escuela logra con todo éxito, desde el jardín de infantes, la primaria, la secundaria y hasta la instancia que están transitando ahora, no porque sea una especie de organismo malo, sino porque las cosas son así, la explicación es más larga, logra eliminar muchas de las competencias necesarias para una persona para ser considerada creativa. Entre ellas, la libertad. Entre ellas, la suspensión del juicio previo. Entre ellas, un sistema de parámetros que uno se autoimpone. Mucho de la educación que recibimos es un sistema de prohibiciones. No escribas fuera de los márgenes. No te salgas de la fila. Tenés que tomar distancia. Escriban al dictado. Me acuerdo, por ejemplo, en las redacciones, en lengua nacional, a mí me bajaban la nota por mala letra. O sea, por mala letra. Estamos armados a partir de un esquema de prohibiciones. Y ese esquema de prohibiciones, lamentablemente, luego es llevado a nuestro desempeño como sujetos creadores o creativos. Tenemos que de alguna manera eliminar esa colección de trabas que nos han ido poniendo. Sobre esto algún día, si quieren, si hay alguien interesado, podemos hablar más sobre los fenómenos de la creatividad. Nuestro maestro común de muchos de los docentes que estamos aquí, el profesor César Augusto Naselli, trabajó durante gran parte de su vida académica precisamente estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones de la creatividad, de cómo llevar adelante procesos creativos. Bueno, ¿estamos vivos hasta acá, Alberto? Digo Alberto porque siempre nombro uno y después es el único que me puedo acordar, pero si alguna otra persona... Estamos vivos, despiertos. Bueno, bien. Ahora, antes de dar paso a la sesión de Lucas, que va a ser infinitamente más interesante que la mía, vamos a ver 2 o 3 cositas operativas. Esta ventanita del navegador, ¿la ven? ¿Aquí? Sí. Sí, el aula virtual. Se ve. Esta es el aula virtual. ¿Ustedes lograron llegar aquí? Pues un rato. Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Acá tienen no muchas cosas, la vamos a ir enriqueciendo. De nuevo el árbol, ¿eh? Ahora el árbol es apenas una ramita con un tutor que lo tiene derechito y después se va a hacer grandote, se va a hacer un gran árbol, esperemos. Lo que se puede hacer en apenas 12, 13 clases. Hay una pequeña presentación de la materia que tiene a los docentes que le integramos. Acá está el programa que pueden encontrar en el sistema, en el SIUC. Muchas de las cuestiones delineadas en el programa suponen una condición de presencialidad que no puede resolverse cabalmente.
Por lo tanto, muchas de las cuestiones finas de aquí son resueltas de manera alternativa en esta instancia que esperamos que lo antes que imaginemos vuelva a ser presencial. Por otro lado, en este otro mosaiquito estamos conectados. Este es el mismo link que en realidad también está ahí, el Zoom, videoconferencia. Y acá hay otro enlace que tiene un grupito de Facebook. Yo sé que para ustedes, para su generación, Facebook ya es una especie de plataforma muerta, pero para nosotros sigue siendo un valioso repositorio. Un día me tomé el trabajo de scrollear casi la década que tenemos, miles de publicaciones, así que hay un material realmente muy valioso de todo tipo que vamos subiendo permanentemente aquí. Pueden tenerlo como una especie de biblioteca de superficie o índice de la asignatura. Y vamos a tener ramas bastante alejadas del tronco, o no tanto, como cuestiones que tienen que ver con el cine, cuestiones que tienen que ver con la música, publicaciones como los catálogos del paisaje realizados por Lucas Pérez y un gran equipo de trabajo. Es decir, péguenle una miradita a esto, péguenle una miradita, tómenlo como biblioteca. Por otro lado, aquí esto se va a ir enriqueciendo, hay insumos, acá hay como un doble link, porque por un lado está la carpeta, donde van a ir apareciendo las cosas, pero aquí de manera ordenada te va a ayudar a entender, por ejemplo, que estos dos de hoy corresponden a la actividad número 1. Por ejemplo, en la introducción a la asignatura, el material que acabo de mostrarles está aquí, pueden usarlo, pueden usar todo el material que uno les publica. Siempre tengan la costumbre, siendo estudiantes o arquitectos en formación, mejor dicho, de citar fuentes. Entonces, si agarran y toman este gráfico, citen fuentes. Si toman alguna de las publicaciones de alguno de los colegas, de Lucas, citen la fuente. Siempre acostúmbrense a citar las fuentes. Acá están las reglas del juego. Acá hay otro enlace que es la organización por comisiones. Después de la presentación del profe Lucas, vamos a alargar la actividad, y para alargar la actividad nos vamos a ir a las comisiones. Las comisiones en el Zoom van a estar distribuidas en salitas acá en este propio Zoom. Así que van a poder irse a sus docentes, y si alguno por un ratito quiere tomar aire, ir al pasillo, tomarse un cafecito e irse después a otro grupo un ratito para escuchar de qué va o de qué están hablando, bueno, siéntanse en la libertad. Pero en términos formales, burocráticos, en la organización de este espacio, de esta cátedra, la distribución de estudiantes es esa, que es igual a aleatorio, porque simplemente dijimos de acá hasta acá, de acá hasta acá y de acá hasta acá. Bueno, y esto después lo vamos a ver cuando ya larguemos la actividad, que está las notas para la actividad número 1. Lo muestro brevemente, no quiero spoilearlo, pero nada, es lo que vamos a hacer. Es un ejercicio bastante básico, inicial, y un enlace que ya Lucas después nos va a explicar un poquitito más, con una experiencia que es un pequeño tesoro que se desarrolló el año pasado. Acá dejé el enlace a biblioteca, pero es el enlace a la biblioteca de la universidad, y acá van a poder hacer las entregas. Entonces, cuando van a ese enlace, ahí tienen la actividad número 1, ese enlace es el de la actividad número 1, y acá están los talleres. Entran allí adentro, van a poder leer en el documento de la actividad de hoy cómo nomenclar los archivos. Perdón, escuché un gran eco. ¿Alguien hizo una pregunta? No. Si no, no. Fue un eco nomás. Van a poder, hacen el enlace aquí, y ya van a leer en el documento cómo nomenclar y cómo organizarlo. Eso ya es una cuestión más operativa. ¡Wow! Hay un montón de gente todavía. Bueno, qué bueno. Hasta aquí las cuestiones más operativas y las reglitas del juego iniciales.
tienen acceso al programa, eso después con tiempo pueden pegarle una mirada, no vamos a hablar hoy en extenso sobre eso. Puede condensarse en esto que mencionamos hace un ratito, que lo habían mencionado mis colegas. La asignatura trata de la introducción al fenómeno urbano, a su paisaje, a sus relaciones, al espacio público. En eso vamos a transitar estas sesiones. No sé, Lucas, si querés continuar. Bueno, continuamos. Vamos a hacer una presentación de más de contenido teórico, pero no quiere decir que sea un teórico para que nadie participe, ¿no? Incluso si hay dudas, preguntas, me pueden parar, interrumpir, y la idea es que por ahí se arme más un diálogo que simplemente exponerles algunos contenidos. Puede que haya alguna interrupción, porque rara vez hoy, no sé qué pasa, pero tengo mala señal de internet, que no es común, y durante ahora, desde que nos conectamos, se me cortó varias veces, se congeló la pantalla. Así que si pasa eso, avísame, porque por ahí yo estoy hablando y se va a cortar el discurso. Perfecto. Bueno, vamos a plantear esto, que es esta palabra que aparece aquí, que es paisaje, como un concepto que tiene que ver con la ciudad, en parte y en parte no, pero que nos va a permitir hacer hoy una primera lectura de la ciudad parados desde esta perspectiva, que es justamente la del paisaje, y un poco la intención también es desmitificar esta idea por ahí más convencional que se tiene, de que el paisaje son esas imágenes bonitas de entornos naturales, generalmente hay lagos, bosques, montañas. Digo, lo típico que hace alusión a las antiguas y ya casi extintas tarjetas postales, que evidentemente han sido reemplazadas por las redes sociales, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación tiene que ver un poco con eso, con entender de qué se trata realmente, qué dice la teoría contemporánea de este término, ¿no? Y a partir de comprender esa noción que podamos hacer la ejercitación de hoy. En primer punto, plantear esto que es como la base de entender qué es el paisaje, a partir de comprender que hay paisaje porque hay personas. Por tanto, el paisaje no existe por sí mismo, existe y siempre y cuando exista una persona, valga la redundancia, que perciba, que interprete, que entienda, incluso que habite determinado entorno, y a eso lo entienda como un paisaje. Y entonces podemos hablar de paisaje como un campo de conocimiento al cual convergen muchas disciplinas. Por tanto, por eso ahí dice que es un campo de conocimiento híbrido, porque hibrida saberes, experiencias, incluso técnicas o métodos o procedimientos que se alojan en diferentes disciplinas, como la geografía, la agronomía, la biología, todo ese listado que aparece ahí, muchas otras más, incluida la urbanística y la arquitectura, que son las dos que más nos interesan en el contexto de esta asignatura, ¿no? Incluso en relación a esto, decir que la arquitectura o la urbanística son de las más nuevas que afrontan el campo del paisaje. Hay otras disciplinas que fueron mucho más anteriores a darse cuenta que ahí había una posibilidad para trabajar desde cada campo de disciplina. Y otra distinción interesante para plantear hoy aquí es la diferencia que hay entre el mapa, el territorio y el paisaje, que muchas veces se las emplea de manera simultánea o como sinónimos, y evidentemente no son lo mismo. Por tanto, es interesante esta frase de Alfred Korsovsky, que es el creador, uno de los creadores de la teoría general de semántica. Por ahí acá estaría bueno una de esas reglitas que decía todo lo anoto, todo lo registro, digo bitácora en mano, y por ejemplo si yo no supiera qué es semántica, ya lo estaría anotando en esa bitácora para luego poder googlearlo o afrontar ese concepto, ¿no? Pero es interesante el planteo que él hace en esto de decir que el mapa no es el territorio, por lo tanto nos está diciendo que mapa y territorio son dos cosas distintas, y eso tiene que ver con entender que el mapa en definitiva es la interpretación cartográfica de un determinado territorio. Entonces uno puede tener la noción territorial de la Argentina, por ejemplo, nuestro país, y sobre eso va a haber diferentes mapas, o sea, también diferentes maneras de interpretar
ese territorio. Por lo tanto, por eso el mapa no es reflejo real del territorio, y es interesante, por ejemplo, este mapa donde vemos que el territorio de nuestro país es mucho más extenso en superficie que la propia superficie terrestre del territorio argentino. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad con representaciones como estas de quitar el agua y ver la plataforma submarina como parte del territorio nacional, es cuando se cambian los modos de ver la realidad, incluso entender cómo ciertas imágenes dan otra información que es distinta a la del mapa. Por lo tanto, esta podría ser una aproximación más directa de lo que uno puede entender como el territorio argentino, en este caso compartido con el país vecino de Chile, ¿no? Y por otro lado, entender cómo una representación de ese territorio puede tener un enfoque más paisajístico, como esta que estamos viendo de esta gran ilustradora también argentina, que conjuga cierta información iconográfica, gráfica, con gran expresividad, que un poco empieza a hablar de ciertos componentes que hacen a la idiosincrasia argentina y que hacen a una cierta representatividad de un paisaje de alcance nacional. Para dejar en claro estas cuestiones, por ejemplo, aquí tenemos este mapa de esta ciudad de República Checa, donde podemos entender exactamente cómo es el mapa de la ciudad, cómo es la imagen del territorio en esta fotografía, y cómo es la interpretación de ese territorio desde una mirada artística paisajística. Entonces, cómo es la representación pictórica como interpretación del paisaje de esa misma ciudad. Si hablamos de paisaje y nos remontamos a los orígenes, podríamos hablar de cierto aspecto mitológico. En eso, la figura del paraíso, en la tradición judeocristiana, podremos encontrar ahí el origen, la aparición de este concepto. En algunas representaciones como estas, principalmente, por ejemplo, esta de las muy ricas horas, que justamente habla del jardín del Edén, como ese lugar limitado, preciso, que tiene un límite particular, y que de hecho tiene una puerta por donde se entra o se sale, y donde Adán y Eva de hecho son expulsados, ¿no? Pero si vamos al origen terrenal, aparece nuevamente el jardín, pero el jardín como tipo arquitectónico, principalmente asociado a los grandes palacios, ¿no? En las distintas tradiciones culturales. Aquí estamos viendo algunas como las de Egipto o Medio Oriente en el Islam, donde aparece ahí el tipo jardín como una construcción de un entorno artificial, como construcción, y artificial también, o exótico, porque no responde a las lógicas geográficas de ese lugar, donde se construían estos jardines, generalmente para las clases altas, o los gobernantes de las distintas culturas, asociados a palacios. Aparecían estos jardines donde se incorporaba flora y fauna exótica traída desde otras geografías, y se recreaba ahí una suerte de Edén, o jardín en este caso terrenal, que inventaba un paisaje que nada tenía que ver con la realidad geográfica del lugar. Esto mismo sucedió en nuestro contexto regional latinoamericano. Las grandes culturas precolombinas también desarrollaban estas prácticas. Y un poco acá aparece la distinción o la diferenciación entre el concepto de paisaje, el del tipo jardín, y el paisajismo. El paisajismo como un área de ejercicio profesional particular que está vinculado al desarrollo de parques y jardines, y el paisaje está en un nivel diferente de eso. Por eso me interesa marcar la distinción entre lo que es el paisaje en sí y lo que es el paisajismo. Bueno, no vamos a desarrollar la historia de eso, pero sí marcar las diferencias. Si nos enfocamos en el origen conceptual del término paisaje, acá viene un lazo muy directo con el arte, ¿sí? El campo artístico, desde el género pictórico y durante toda la historiografía del arte, va a tener un rol clave en entender que hay una parte del arte que es el paisaje. Y esto se da, miren, como aparece ahí, desde la antigüedad en China. Aparece un primer tratado en el 440, en el año 440, que es Introducción a la pintura del paisaje. Y ahí, desde ahí se empieza a desarrollar
todo el concepto teórico, están estas grandes pinturas chinas de los paisajes puros, que digo grandes porque son pinturas de gran formato, muy extremo, y de hecho ahí estamos viendo un zoom de una parte de esa gran pintura, y es interesante esto para tener en cuenta cómo lo que hacían en este género, en este momento histórico, era representar solo paisajes naturales, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la inmensidad del territorio y cómo comprender eso, se trabaja con planos de profundidad. Entonces aparece algo que está en un primer plano, muy cerca de quien está observando, un plano medio, un plano lejano y luego el cielo. Entonces, cuando uno hace zoom, estas pinturas empiezan a tener como detalles en sí mismas en cada uno de estos planos. Es interesante esto para ir pensando ya en cómo voy a representar, cómo se representa el paisaje y cómo se representa el proyecto, incluso arquitectónico y urbano. Y eso tiene mucho que ver con esto también. En otro momento de la historia, en Occidente, en el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci desarrolla, dentro de lo que es el género del retrato, voy a admitir a alguien que está queriendo entrar. Lo interesante de esto es cómo para producir los retratos de las personas, ¿no? Primero se pintaba un paisaje, se construía un entorno, a veces real, a veces inventado, y luego, como proceso de técnica de construcción de la imagen, venía la propia representación de la persona. Y bueno, esto se descubrió, esto es anecdótico, ¿no? Pero es interesante ver que hay varias Giocondas. Estas son dos, una es la que está en el Museo del Prado y la otra en el Museo del Louvre. Y en un momento, en el 2012, se cumplió un aniversario y se decide en estos museos juntar las dos obras en un mismo lugar. Entonces esta pintura se somete a una reconstrucción, a una restauración, perdón. Y entonces ahí es cuando descubren que esta Gioconda tenía un fondo negro, y cuando la están restaurando descubren que por detrás había otra cosa. Y esa otra cosa era ese paisaje que cuando se lo reconstruye se pone en evidencia, y un poco revela cuál era el proceso constructivo de la construcción de estas obras. El paisaje ha estado siempre presente, como decíamos, desde mucho tiempo atrás en el arte, y en diferentes categorías, ¿no? El paisaje natural, el paisaje de lo rural y el paisaje de lo urbano, como tres dimensiones o espacialidades o condiciones territoriales distintas que eran tomadas como recurso pictórico. Pero recién se va a hablar de paisaje urbano, que es el que a nosotros en esta cátedra nos interesa, en el siglo XVII, ¿sí? Esta es una de las primeras pinturas que retrata y que hace explícita la intención de reconocer el paisaje del urbano como una categoría específica dentro del campo pictórico. Y quien va a hacer más énfasis en eso y en entender, que es a donde vamos con esta presentación, a comprender de qué se trata el paisaje, qué es el paisaje en sí mismo, es Monet. Monet va a desarrollar toda una serie de representaciones pictóricas de Francia, unas primeras hay sobre las costas, de lugares de vacación, y después son muy interesantes estas de la propia ciudad de París, donde lo importante a leer aquí, es más allá de que esto está enmarcado en una corriente pictórica particular, es ver cómo reproduce o cómo construye esa imagen, donde no todos los elementos de esa realidad aparecen en la imagen. Entonces hay una suerte de selección de qué es importante y qué va a formar parte de esa imagen y qué cosas no. E incluso poder capturar esa condición atmosférica espacial, esa situación de a esa hora del día, con ese grado de iluminación, con ese esquema cromático, que en definitiva son todas esas cuestiones sensibles que van a dar lugar a entender cómo es ese paisaje. Y en esto que les decía, y en otro momento histórico, es también muy interesante la producción de Van Gogh, lo que hace en cuanto a esta capacidad inventiva, de que si bien él está percibiendo esta obra particular, La Noche Estrellada, es una construcción que él hace de la mirada que tenía desde la ventana del asilo donde él residía, cuando es internado. Entonces, esto es exactamente el paisaje a través de mi ventana, ¿sí? La ventana de Van Gogh en el asilo. Y como vemos ahí, por ejemplo, él se abstrae de esa realidad, porque por ejemplo, en la pintura no están los barrotes de reja de la ventana, y mucha de la información que está ahí
en la realidad no condice con la de la obra. Entonces aparece un pueblo que no está en esa situación geográfica, aparece vegetación que tampoco está. Entonces es interesante esto de ver cómo el paisaje tiene que ver con datos de la realidad, pero con datos también de la experiencia de vida, incluso de los deseos sobre cómo debiera ser cierta situación. Bueno, a lo largo del arte los diferentes movimientos pictóricos van con sus propios lenguajes y códigos conceptuales y estéticos, van haciendo estas distintas representaciones. Incluso el arte conceptual o el arte contemporáneo también tiene al paisaje urbano como un tema, un recurso de producción artística, ¿no? Si miramos al origen científico, el campo que más desarrolla conocimientos de la ciencia y desde un lugar pionero como los primeros es la geografía, ¿no? Allá a principios de 1900 son los geógrafos rusos los que hacen todo el planteamiento, los que toman al paisaje como recurso propio para la geografía y para la conceptualización sobre eso, la condición del sistema dinámico, y entender al paisaje como una unidad de superficie terrestre en la cual se van a integrar e interrelacionar de una manera específica los fenómenos naturales en un principio, y luego cuando van avanzando ellos en la producción teórica, incorporan también a los fenómenos culturales. Esta definición de 1931, o sea, casi 100 años tiene, es muy valiosa e incluso muy contemporánea. La voy a leer porque es interesante para marcar todo lo que estamos hablando. Obviamente que desde la perspectiva de la geografía, ¿no? Dice, combinación o agrupamiento de objetos y fenómenos en el cual características de relieve, clima, agua, suelo, cubierta vegetal y vida animal y también actividad humana se combinan en un todo armonioso y recurrentemente en un área determinada de la Tierra. Ahora bien, ¿cuándo entra a jugar en esto la arquitectura y el urbanismo? Principalmente a partir del movimiento moderno, o al menos donde la teoría se hace más explícita, porque hay antecedentes anteriores, que seguramente en alguna otra clase vamos a ver, como por ejemplo lo que sucede con el pintoresquismo en el arte griego, donde en las ciudades de Grecia, de la antigua Grecia, estas cuestiones estaban presentes y en el urbanismo impactaban fuertemente, ¿no? Pero bueno, el movimiento moderno, y principalmente desde la figura de Le Corbusier, es cuando esto se va a desarrollar se va a empezar a producir teoría, conceptualización sobre la ciudad y sobre el enfoque paisajístico, porque el paisaje va a adquirir importancia tanto a escala territorial urbana como un valor patrimonial. Empezar a entender que si hay un paisaje, tiene un valor para esa sociedad, para esa comunidad, como bien patrimonial. Y incluso considerando estos dos grandes componentes, los de la naturaleza y los de la cultura, de manera amalgamada. Por eso decimos que el paisaje no es solo ese entorno bonito de montañas, lagos o llanuras, sino que tiene que ver también con la cultura y con la construcción humana, por lo tanto hablamos de paisaje urbano, donde la percepción humana es la clave, así como lo decía el propio Le Corbusier, y sobre esto recomiendo un libro fantástico y alucinante, a mí me marcó mucho en mi formación, que es Precisiones respecto de un estado actual de la arquitectura y el urbanismo, que tiene que ver con un libro que él escribe en el regreso del viaje que hace por América hacia Europa, ¿no? Un libro que lo escribe en el barco, literalmente, y que es publicado luego de la visita a América, principalmente a Latinoamérica, ¿no? Hace todo un gran recorrido. Y en ese libro aparecen estas imágenes, donde él acá está desarrollando la teoría de la ciudad verde, la ciudad del futuro, y es interesante ver cómo hace estas relaciones entre, que a veces cuando esto se enfoca desde el urbanismo hay como una idea de tabla rasa, y que el proyecto de Le Corbusier corta por lo sano todo y solo se enfoca en la propia arquitectura como construcciones y se olvida de este ecosistema urbano que implica lo natural. Estas son las imágenes que él hace para estas ciudades, estos proyectos de ciudades, donde evidentemente, como se está viendo en estos croquis de Le Corbusier, el componente natural tiene una gran importancia. Incluso hay investigaciones que atestiguan que son dibujos que él hace en la visita a Buenos Aires, y que estos son los bosques de Palermo, donde él imagina estas propuestas de ciudades del futuro. Bueno, muchas de las lecciones y planteos y proyectos urbanos que él plantea se van a desarrollar, se van a concretar. Un caso concreto de eso es Río de Janeiro,
las propuestas que él hace para esta ciudad en Brasil, luego van a tener su concreción con el paso del tiempo, de la mano de Burle Marx, Niemeyer, Lucio Costa, que de algún modo es la mirada de la ciudad moderna, desde el movimiento moderno materializada en nuestro contexto. Y hay dos libros fundantes sobre entender a la imagen de la ciudad, el paisaje urbano. Uno es el de Kevin Lynch y el otro es el de Gordon Cullen, Townscape. Los dos se editan en 1960 y son como el mojón inicial para entender el concepto de paisaje urbano. Y luego hay un libro muy importante también para nosotros, porque responde a nuestro contexto local, que como ya mencionaba hace un rato Adrián, es la figura de César Naselli. Este libro se llama De ciudades, formas y paisajes, que tiene que ver con la construcción también de toda esta teoría a principios de los años 90. En ese momento Naselli decía: el término paisaje designa normalmente al conjunto, total o parcial, de elementos, componentes y sus articulaciones, mirados, percibidos y contemplados con ópticas diversas del territorio físico exterior al observador, que lo enfrenta en el momento que toma conciencia del mismo. Casi 10 años antes que saliera el Convenio Europeo del Paisaje, que es el momento en que los países de la Comunidad Europea se reúnen y acuerdan que el paisaje tiene una gran importancia por un montón de cuestiones, que hay que considerarlo, que hay que tomar atención en eso, y que estos países deciden trabajar desde sus políticas de Estado para que así sea. Y en ese convenio se establece esta definición, que casi que es la interpretación misma o sintética de lo que acabamos de leer, que César Naselli plantea a principios de los 90, y en el 2000 la Carta del Paisaje, la Carta de Florencia, de este convenio dice que paisaje es el área tal como la percibe la población, el carácter de la cual es resultado de la interacción de factores naturales y o humanos. Por lo tanto, acá hay como una suerte de distinción entre que hay un paisaje natural y hay un paisaje humano o cultural. En síntesis podemos decir que el paisaje es una interpretación de la realidad, es la traducción de lo observado como imagen mental. Podríamos explicar esto desde el campo de la fotografía. Me parece que esto es un recurso muy didáctico para entender esto en síntesis, ¿sí? Al momento de decir que paisaje entonces es sinónimo de imagen, pero no solo imagen visual, ¿sí? Imagen en realidad mental, y ahora vamos a entender por qué. Pero si lo pudiéramos ejemplificar de la fotografía, diríamos que cuando alguien ocupa el rol de fotógrafo y va a construir una imagen fotográfica con una cámara en la mano, está componiendo una imagen. Por tanto, está diciendo qué elementos de esa realidad van a formar parte de esa imagen y cuáles no. Está haciendo una suerte de selección. Y de ese acto compositivo de la imagen fotográfica es que surge la imagen esa de la fotografía como resultado. Bueno, a esto le deberíamos agregar un montón de otras variables que no son solamente lo que se ve en el acto perceptivo de un entorno, de una realidad, en este caso un entorno urbano, que tiene que ver con que no solo lo visual forma parte de esa imagen, hablamos de paisaje como imagen, pero imagen mental. Por tanto, la imagen mental implica una traducción, un procesamiento de información que es percibida por el cuerpo humano con todo el sistema perceptivo, con todos los sentidos. Por eso esa imagen tiene que ver con lo que acontece en cuanto a la vista, en cuanto al oído, al olfato, al gusto, al tacto, e incluso el sistema áptico, que es ese que determina la percepción a partir del movimiento, del sistema de orientación, del equilibrio, y no exactamente el tacto, de lo táctil de la huella digital o la mano, sino el tacto del cuerpo, de todo el cuerpo, el peso, la gravedad, todas esas cuestiones que hacen al sistema corporal integral. En relación a eso, también agregar que esa experiencia perceptiva está inducida, orientada, o reorientada, o condicionada incluso por la experiencia de vida y la formación cultural, ética y estética de cada persona. Por lo tanto, no es lo mismo, por más que pudiéramos enfrentar 10 personas ante un mismo entorno y que ellos pudieran describir cuál es ese paisaje, no van a percibir lo mismo.
porque la carga emotiva, la carga de la experiencia de vida de cada uno, y su formación incluso profesional, va a condicionar ese modo de percibir o entender ese entorno. Les voy a compartir aquí un mensaje privado de una amiga, una gran arquitecta paisajista chilena, que ahora va a dejarse privado, pues se los voy a compartir yo a ustedes, pero justamente esto me llegó en estos días, y pensaba que interesante agregarlo a esta clase, porque de alguna manera habla de esto de cómo una persona se enfrenta a esa situación, y también es un modo distinto de contar un paisaje, y esto de contar, de sintetizar el paisaje, tiene que ver exactamente con el ejercicio que vamos a hacer hoy. Por lo tanto, acá también habría una clave de cómo poder hacer el ejercicio de hoy, ¿no? Entonces ella me enviaba estos videos y este audio. No fue sino hasta ahora que me di cuenta lo huérfano que estaba de sol, de piedra, de agua. Los muros de mi casa, aunque los he tratado de vestir de imágenes desde antes de la pandemia, solo lograban despertar en la memoria el recuerdo de los sonidos, de las temperaturas, de las texturas, de los aromas. Sin embargo, hoy, encontrándome en el sonido real, en la experiencia de los 5 sentidos, que me doy cuenta de mi orfandad. Bastó un segundo para que yo quisiera empaparme, cerrar los ojos, abrazar la arena, abrazar la ropa pétrea, caliente y húmeda, someter mis pies cansados de tanto cemento al abrazo tranquilo y dulce del mar. Entonces la orfandad se fue y volvió a mí, aquello que me hace ser, sentir, crear, abrazar, fundir, anidar el paisaje. Bueno, es muy bonito porque ella, con esto de la cuarentena, estaba lejos de este lugar, y de hecho ahora recién puede ir, va y reencontrarse, por ejemplo, con su nieta, y está con unas acuarelas en el mar, retratando, percibiendo ese paisaje, ¿no? Y todo lo que dice. No. Y entonces entender, por un lado, esto que decíamos, que entonces el paisaje no es solo lo que veo, sino, como ella lo describe, todo lo que siente, y también entender que, si bien tiene que ver con esa percepción individual, también hay una noción colectiva del paisaje. Entonces no es solo lo que cada persona percibe, que en definitiva sí es real, pero también hay consensos culturales, sociales, convenciones, que incluso se van transmitiendo de generación en generación, que hacen a un modo de comprender que es colectivo, que es común a cierta comunidad, a cierta población, que tienen que ver con justamente esos saberes o esas lecturas comunitarias que se van traduciendo, transmitiendo con la cultura y con las distintas generaciones, ¿no? Y en relación a estas cuestiones y a cómo percibo y a cómo se interpreta, es un poco esto que ya introducía Adrián, este proyecto que desarrollamos el año pasado desde el Instituto del Paisaje de nuestra Facultad de Arquitectura, junto a la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, que fue una convocatoria en plena cuarentena y en el momento más sensible de encierro a nivel mundial, donde nos interesaba buscar un modo distinto de entender qué estaba pasando y cómo las personas percibían el paisaje en estos tiempos del coronavirus, ¿no? Entonces, esta convocatoria, que fue muy importante y que dio la vuelta al mundo, recibió 412 postulaciones de 31 países del mundo, y el llamado era tan simple como a enviar imágenes con un formato determinado y con un breve texto que de algún modo argumentaban la construcción de esa imagen, que lo único que tenía que transmitir era una interpretación del paisaje a través de la ventana de cada persona, de estas 412 miradas de la realidad. Bueno, el proceso fue
largo, hubo selecciones, porque esto en definitiva era también un concurso artístico, y entonces finalmente hubo varias etapas donde se llegó a definir unos trabajos seleccionados. Hay unos videos que si entran al canal de YouTube del instituto los pueden visualizar ahí, donde pueden ver todos los trabajos de los seleccionados, y después está el libro, que es el que compartimos hoy, que me parece que va a ser una herramienta clave, que le puedan dar una mirada hoy, porque van a ver la gran diversidad de maneras, no solo de percibir el paisaje, sino de representarlo, que justamente tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer hoy. En definitiva, entonces, entender que el paisaje, en síntesis de todo esto que hemos hablado, uno lo puede comprender como ese recorte personal de la realidad. ¿Cuál es ese recorte que cada uno puede hacer de interpretación de lo que le acontece, de lo que sucede alrededor? Entonces, para ejemplificar eso, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen del territorio vitivinícola de Mendoza, donde uno se hiciera estos recortes de esa realidad, podría reconocer que hay distintos paisajes, ¿no? Digo, ahí hay uno en ese marco que es distinto de ese, que es distinto de este otro, incluso de este otro, aunque todo está conviviendo en un mismo territorio, ¿no? Entonces, es interesante ver que según quién sea la persona que percibe esa imagen, puede tener asociaciones o miradas muy distintas, ¿no? Digo, para unos pueden tener cuestiones más míticas o esotéricas, para otros una mirada más productiva, para otros religiosas, para un geólogo seguramente estarían interpretando ahí rápidamente cómo están relacionadas las placas tectónicas. Para un desarrollista inmobiliario quizás está viendo la rentabilidad o no del suelo. Un zoólogo estaría viendo la fauna que no la vemos, pero que tiene que ver con esa situación geográfica. Y después otra cuestión interesante es pensar en estos imaginarios colectivos, ¿no? Que es el otro modo de entender el paisaje. Entonces, si uno dice el paisaje de la Patagonia argentino-chilena, rápidamente a la imagen, a la mente de nosotros se nos vienen estas imágenes, ¿no? Que incluso están basadas en territorios distintos, territorios políticos distintos, ¿no? Es la mirada desde el mismo paisaje desde Chile o desde Argentina. Si decimos Machu Picchu, más o menos pasa lo mismo. Más allá que hayamos visitado o no estos lugares. También hay un imaginario colectivo que tiene que ver con la cultura, con el consumo de información, con el cine, con la literatura y demás, que hacen que por ahí quien no hayan visitado la ciudad de Roma, sin embargo cuando la palabra Roma aparece, rápidamente esta serie de imágenes, de elementos estereotípicos están asociados a esa ciudad y uno rápidamente puede reconstruir ese imaginario. Vamos a ver ahora una suerte de tipos, como si fueran categorías, pero no son tan taxativas, ¿no? Son más bien para sugerir diferentes modos de entender estas aproximaciones. Entonces, por lo tanto, tipos de paisaje en relación a que hay condiciones del territorio distintas, que hablan de un paisaje distinto, que lo podemos categorizar de manera distinta. Por lo tanto, entender esto de que hay paisajes prístinos, aquellos que tienen esta suerte de virginidad, donde el hombre prácticamente no ha llegado y donde abunda la naturalidad, y solamente aquí está la mirada humana registrando ese entorno. Por otro lado, hay paisajes rurales, donde empieza a haber un grado mayor de antropicidad, o sea, de artificialización, porque hay actividad humana. Hay otros paisajes que tienen que ver con la actividad industrial, los paisajes industriales, y hay otros que son los netamente urbanos, que acontecen en el propio entorno de la ciudad. Incluso hay paisajes arquitectónicos, aquellos muy asociados a la espacialidad arquitectónica, de los cuales uno también puede tener esta imagen, este imaginario de cómo es el paisaje arquitectónico de determinado edificio de la ciudad. También interviene una cuestión que es el tiempo, entonces cómo los paisajes se van a modificar en función al momento del día, en función a esto de que hay un paisaje diurno en un mismo lugar que es contrapuesto incluso por actividades al nocturno, que hay paisajes de estación según la posición geográfica en este planeta, donde hay cambios muy sustanciales respecto de una estación a otra. Hay otros lugares donde eso es constante y todo el año, me gusta decir todo el año es Navidad, pero todo el año es primavera, ¿sí? No hay estas variaciones extremas.
Hay paisajes sublimes, porque tienen una belleza indiscutible, ¿sí? Y hay paisajes comunes, porque por ahí son los más de todos los días, o de nuestra propia condición geográfica, qué sé yo, si salimos un poquito aquí nomás de la ciudad de Córdoba, este es el paisaje común de el entorno o este espacio próximo a nuestra ciudad, ¿no? Hay paisajes devastados porque han tenido una actividad extrema de antropización, una actividad humana que los ha destruido literalmente. Hay paisajes de riqueza que tienen que ver con recursos monetarios, recursos capitales, sistemas productivos particulares. Y hay paisajes de pobreza que están en una posición diametralmente opuesta a la anterior, ¿no? Donde nadie desearía tener que vivir y donde nadie tendría que estar viviendo, ¿no? Hay paisajes públicos que tienen que ver con la condición de acceso, de dominio, de posibilidad de participar de ese paisaje, y hay paisajes privados, recluidos o en relación al sistema de guetos, incluso muy asociados a las condiciones de élite, ¿no? Donde hay un paisaje que no tiene acceso a todo el mundo, que está en una dimensión opuesta a la del paisaje público. Hay paisajes deseados, donde muchas personas pudieran desear estar ahí. A mí me encantaría vivir en esa casita ahí junto al lago. Hay paisajes rechazados, donde suceden situaciones como estas, donde imagino que esa niña no es feliz de vivir ahí, incluso no tendría ningún sentido de pertenencia a ese paisaje. Hay paisajes patrimoniales, porque tienen declaratorias oficiales, porque tienen una consideración de comunidad que los valora de esa manera y que son parte de la cultura de determinada comunidad. Hay paisajes intangibles, que no los podemos tocar, pero sí los podemos vivenciar, que no son materiales porque no es una construcción tangible, pero sí tiene que ver con la cultura, con actividades, con festividades, con ritos que se desarrollan en el tiempo y que hablan de esas condiciones de lo intangible, ¿no? Hay paisajes productivos, hay paisajes catastróficos, muchas veces por la maldad o el accionar humano en sentido delictivo y demás, ¿no? Y hay pasajes catastróficos que los vemos desde el punto de vista humano como catástrofe, pero en realidad son ciclos de la naturaleza. Para la naturaleza, una erupción volcánica no es una catástrofe, sin embargo, desde nuestra perspectiva, eso es un paisaje de catástrofe. Hay paisajes cotidianos, que son los de todos los días, no son esos sublimes que vemos una vez cada tanto en ese gran escenario de belleza, que no por eso dejan de ser bellos, y que tienen que ver con la diaria, con donde nos movemos, con el barrio, con el entorno, con la cuadra, con la calle en la que habitamos. Hay paisajes del recuerdo, que no son los que tenemos a diario, pero son los que están guardados en la memoria. Los paisajes de, por ejemplo, la visita a la casa de los abuelos, ese postre que solamente hace esa abuela o ese abuelo y no otra persona, y que están grabados en nuestra memoria, esos entornos, esos olores, esas texturas, esos paisajes efectivamente de la experiencia de vida. Hay paisajes ilusorios, que son inventados, que son ficciones, que son, en este caso, artísticos, que incluso pueden imaginar ciudades ilusorias que no son reales. El cine también nos acerca mucho a esto, no solo el arte pictórico. Hay paisajes sonoros que tienen que ver con que aquí entra en juego el sistema auditivo y nos olvidamos de todo lo que se puede ver y solamente es la percepción de los oídos. Entonces uno puede tener la posibilidad de transportarse y tener la sensación de estar ahí en ese paisaje, en este caso como ejemplo este paisaje fabril. En realidad lo interesante del paisaje sonoro es que puede ser mentiroso, ¿no? Y esta sensación de estar ahí en la fábrica, entre maquinarias, en una cinta de procesado mecánico, en realidad si yo les muestro la trastienda de esto tiene que ver con esto. Digo, entonces como los sonidos predisponen, inducen y conllevan a viajar a un lugar que no necesariamente es real, ¿no? En parte de esto tiene que ver con el ejercicio de la ficción
y la ficción está íntimamente ligada a la representación, ¿sí? El proyecto arquitectónico, el proyecto urbano es ficción, hasta se demuestra lo contrario, que tiene que ver con que pueda ser construido. Entonces lo interesante de esto es cómo los sonidos son parte del paisaje, pero solo puede existir el paisaje también exclusivo al sonido, en relación a la música, a los ruidos, al sonido ambiente. Y hay paisajes míticos, aquellos que la historia, la mitología nos cuenta que nunca estuvimos ahí, que nunca los podemos ver. Sin embargo, por ejemplo, aquí el arte nos los muestra de alguna manera, quizás sea así, en definitiva esto también es una hipótesis de paisaje, la literatura también forma parte de ello. Entonces, empezamos diciendo que territorio, mapa y paisaje son tres cosas distintas. Aquí tenemos territorio y paisaje, y la distinción básica tiene que ver con esto. El paisaje es una entidad física, que es espacial, que es mensurable, y el territorio. Y el paisaje es una entidad abstracta, que es conceptual, filosófica e inmensurable. Lo que sí es común, tanto del paisaje como del territorio, es la condición multiescalar. Ambos son multiescalares, entonces podemos tener un territorio de alcance nacional, un territorio de una ciudad, un territorio de un barrio, incluso un territorio doméstico, el territorio de mi casa, o el territorio de esta habitación en la que estoy ahora, ¿no? Y ambos, todas estas escalas, tienen paisajes propios, digo. Está este imaginario de cuál es el paisaje de Argentina, distinto al paisaje chileno. Está esto del paisaje de la ciudad de Córdoba, distinto al paisaje de la ciudad de Rosario o Buenos Aires. Está distinto el paisaje del centro histórico del barrio de Urca o el barrio de Alto Alberdi. Y está esto del paisaje de mi casa, que es distinta a la casa de mi vecino y al paisaje de la casa de la profe Nati, qué sé yo, por decir algo. Entonces también es interesante esto de ver cómo los paisajes se van asociando a diferentes escalas de percepción. Y un poco cerrar con esto, otro texto que yo produje el año pasado, que habla de lo que decía recién de lo inmensurable, ¿no? Entonces, a diferencia del territorio, el paisaje no posee medida, es inmensurable, y en definitiva está dentro de mí, o dentro de ti, o dentro de quien perciba el determinado entorno, y por tanto construya un paisaje. Entonces la propuesta de hoy, del ejercicio que ahora vamos a presentar, tiene que ver justamente con esto, con entender, con percibir, con reconocer, con aprender ese paisaje de la ciudad, de cada uno de quienes estamos aquí. Seguramente no estamos todos en la misma ciudad, más por esta condición de enseñanza a distancia. Entonces, me imagino que también tendremos aquí estudiantes de otros países, quizás solemos tener. Por lo tanto, va a haber distintas ciudades como territorios urbanos para interpretar cuáles son los paisajes. Y de alguna manera vamos a emular este ejercicio de el paisaje a través de mi ventana. Esa ventana no solamente es la ventana física, podemos pensar en cuántas otras ventanas virtuales estamos habituados a trabajar hoy en día, que en definitiva también son parte del paisaje, este paisaje de la virtualidad que podría ser considerado en esta mirada o visión de la ciudad. Muchas gracias. Nadie me interrumpió ni me preguntó nada. Buenísimo, Lucas, sumamente interesante, al menos para mí, espero que para los estudiantes también les haya parecido interesante, y seguramente si hay algunos matices que quedaron como dudas, probablemente después pueden ver nuevamente la grabación que va a quedar guardada desde dentro de un rato o mañana. La vamos a subir como un mosaico más. Van a estar como nuestras clases y van a ser links accesibles. Se me ocurría cuando vos mencionabas lo de las ventanas, y vamos introduciéndonos de a poquito en el ejercicio, así lo lanzamos, y después yo en lo personal tengo una necesidad de mate terrible y una necesidad de tomar agua. Pero lo lanzamos y tomamos un poquito de aire y ya cada uno administra de manera responsable su tiempo. Los profes, todos los profes seguramente también van a tener que ir a hacer sus cafés o sus mates, pero van a quedar habilitadas las salitas para que allí se encuentren y evacúen algunas dudas. Parte de la dinámica de trabajo que tenemos es que hay una gran libertad de manejo de cada uno de los 4 docentes,
Y si por ahí a tu compañero de curso le decís, che, ¿y ustedes están haciendo tal cosa? No, nada que ver. No es porque vos estés haciendo mal o el otro esté haciendo mal o vos estés haciendo bien, sino porque es parte de la dinámica de cada uno de los 4 talleres, que a veces, sin salirnos esencialmente de árbol, se va a alguna hojita. Acá irán entendiendo por qué también largamos con esa imagen del árbol, después de la vastísima taxonomía que nos mostró Lucas acerca de las posibilidades de paisaje y de las distintas oportunidades que tenemos de representación a la hora de hacer este trabajo que vamos a encarar. Y se me ocurría cuando mencionaba Lucas los de las ventanas, que está puesto en el texto, hay 3 o 4 preguntitas que te van a guiar en el trabajo. El ejercicio, el nombre ya te guía, que es mi ciudad hoy. ¿Cómo es mi ciudad hoy? Pero ¿cómo la percibo? Estamos hablando todo el tiempo de percepción, no aspiramos a una descripción cartográfica. El paisaje no es el mapa es una interpretación. Por lo tanto, hay una de esas preguntas que es ¿cómo la percibo? Y hay otra pregunta que es ¿desde dónde la percibo? Entonces, recordando a Le Corbusier, él tiene un trabajo en el que, en unos escritos, él habla del avión como dispositivo de observación de ese paisaje, o del vehículo como dispositivo de observación del paisaje, o de el barco como dispositivo de observación del paisaje. Y le podemos sumar un montón. Por ejemplo, tren, que supone un tipo de observación del paisaje muy distinto a estos maravillosísimos monopatines eléctricos que hay ahora que te permiten otra observación absolutamente vertiginosa del paisaje. Entonces, el desafío del trabajo es que vayan a una especie de caja de herramientas creativas y a partir de imágenes de todo tenor, imágenes producidas en collage, dibujo, pintura, fotomontaje, cualquier recurso que ustedes crean conveniente, de manera visual. Nos estamos introduciendo en esta especie de desafío de construir una narrativa visual, una representación visual. Tenemos que dar respuesta a la pregunta. La pregunta es el título del trabajo, en definitiva, que es mi ciudad hoy, la mía, la tuya, la de cada uno de ustedes. No una idea generalizada de ciudad. Tu ciudad. Fíjate esta cuestión, están todas las claves para hacer el trabajo en la conversación, en la presentación de Lucas. Esta cuestión de lo multiescalar, ¿no? De repente hay una percepción de tu ciudad en el instante en que suena tu despertador y ves un hilo de luz a través de la ventana. Y luego, supongamos el escenario de encierro, que era el escenario de encierro absoluto, cuando se planteó ese bellísimo trabajo, el paisaje a través de mi ventana, ¿qué ves a través de tu ventana? Bueno, hoy salís, te movés, te desplazás, algunos con mayor restricción, otros con menor restricción, a través de una serie de dispositivos. Caminar podría ser interpretado como un dispositivo de observación del paisaje, o alguno de los otros que mencionamos recién, como el paisaje de tu experiencia cotidiana en bicicleta. ¿Cómo es cuando te subís a un colectivo? ¿Qué ves? ¿Qué ven tus ojos y qué ve tu mente? ¿Qué estás viendo a todo nivel? Por lo tanto, esta noción de imagen es compleja. No dejen de repasar sus notitas. Seguro que muchos registraron, los hemos visto registrando, aquellos que tenían encendidas las cámaras, y no dejen de ir al enlace para verlo, al libro y para recorrer. ¿Estaban la totalidad de imágenes en esa edición, Lucas? Las 4. No, están solo los 52 trabajos que fueron seleccionados por el jurado. Perfecto. Bueno, ya es O una sea que gran es culpa colección. tuya eso porque vos también fuiste jurado, así que sos responsable de esos 52. De esos 52. La verdad que fue un gran desafío jurar o evaluar quién tiene una mejor condición de observación de su experiencia vital en relación al paisaje, porque muchas veces no son comparables. Y ahí estamos dando también una clave de lectura para este trabajo. Vamos a la reglita salvadora, antes que tengan la tentación de decir, profe, ¿se puede hacer esto? Vamos a la reglita de juego número 5.
por un rato, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y esto está bien, vamos a la reglita del juego número 4, o la 3, no me acuerdo, que es, no hay ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo por un rato. Evaluar los 400 y pico de trabajos con los que nos encontramos en esa oportunidad, la verdad que era una operación bastante injusta, hacerlo con justicia, valga el oxímoron, o la contradicción implícita, porque uno no ve mejor que otro, uno ve distinto, no hay uno mejor que el otro. Por lo tanto, este primer ejercicio es una especie de instancia preliminar, precalentamiento, meternos con el problema, encontrarnos con el desafío de narrar en esos términos. No tengo que hacer un render, eso es una pista. O sí, pero no necesariamente. No tengo que hacer una cartografía. O sí, pero no necesariamente. No tengo que hacer una planta, o una planimetría, o un corte. La idea del abordaje del desafío, por eso insisto, y con esto vamos terminando, está en ese libro, y está en el repaso de la sesión de la que acabamos de participar, está en construir una narrativa visual en la que los elementos no responden rigurosamente a alguna de las clasificaciones que venimos reconociendo hasta aquí en nuestro aprendizaje como arquitecto, que es el sistema de dibujo Monge o los sistemas de representación más técnicos. Estamos tratando de meternos con una nueva versión del lenguaje visual. Ese es el objetivo central del ejercicio de hoy. Bueno, ¿cómo están? A ver, 2 comentarios de 2 de ustedes. Algo, ¿entendieron algo? ¿No se entendió? ¿Cómo lo ven? Un valiente que no sea Alberto, por favor. O una valiente. ¿Alguien se anima a abrir el micrófono? Sí. Está buena como la interpretación de la multiespacialidad de la construcción y como que como está muy buena como que muchas personas pueden identificarse como con distintos elementos, con distintas subjetividades cada espacio y cada paisaje, y cómo uno con su subjetividad puede interpretarlos y dar sentido a lo que significa un espacio. Como, eso es lo que más me quedó a mí de toda la charla. El poder de la visión que tiene la persona y cómo nosotros como arquitectos podemos direccionar esa visión y bueno, los sentimientos que se pueden generar ante los espacios. Totalmente, Francisco. No te pude conocer porque no encendiste la cámara, pero te cuento mi No experiencia sabemos personal. cómo es su paisaje. No podemos armar No, un es que paisaje. Solo el tengo mal sonoro. wifi por eso. No hay problema, Francisco. Te cuento una cuestión personal. Por ejemplo, yo voy caminando por la ciudad como un loco mirando carteles abandonados. Me encantan los carteles abandonados. Esos que se ve solo la estructura o los que son derruidos. Y después hay artistas, vengo siguiendo una serie de artistas en las redes, que hacen eso, ¿no? Es decir, uno va construyendo sus narrativas también, uno va mirando algo en particular. Así que, perfecto, has interpretado perfecto esa cuestión. Después hay acuerdos. Cuando uno está muy fuera del borde del acuerdo, empieza a estar en ese rango de loco. Che, loco, ¿qué estás haciendo mirando eso? ¿Viste? A veces, el loco a veces en realidad es el que está fuera de ese acuerdo colectivo, de ese slide que nos mostraba Luca, donde, che, más o menos esta comunidad, y estamos viendo más o menos lo mismo, sí, creemos que estamos viendo más o menos lo mismo. Ahí está también un poco el cambio de paradigma que se tiene, que se puede llegar a tener. Absolutamente. Lo que pasa es que a medida que se sabe más sobre el cerebro humano, se va viendo que muchas veces no hay una gran diferencia entre lo que antes decíamos como que es la realidad y lo que hoy es la percepción de esa realidad. Para el cerebro parece que lo podés engañar, ¿eh? El cerebro juzga como realidad lo que percibe como realidad. Parece un jueguito de palabras, pero un jueguito de palabras que dispara un modo de interpretar la experiencia de la existencia de una manera impresionantemente distinta. Por eso esa cuestión, viste que todavía tenemos esa cosa de pensamiento más positivo, de decir,
Esto es como una muletilla que muchas veces usa. Objetivamente, no, señor, ya creo que lo único que hay objetivo es la palabra objetivo, porque somos todos sujetos tratando de escudriñar esto que llamamos realidad y tratando de establecer acuerdos. Bueno, eso sí que es como una hoja lejos del árbol, de esas hojas lejos que se están moviendo. A veces cuando decimos un agarro y la hojita está muy lejos en la rama, ¿viste? Está bien lejos del tronco. Muy bien tu participación, Fran. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Y con esto ya vamos a ir terminando la grabación. A veces estos comentarios amplían algo o disparan algo que puede completar información para hacer el trabajo. ¿Nadie más? Yo como que entendí que cada uno ve lo que quiere ver, que por ahí todos tenemos una realidad muy parecida, pero como que lo pasamos por filtros personales que tienen que ver con nuestras experiencias, de dónde venimos y demás, y que por ahí nadie percibe realmente lo mismo. Totalmente, Emilia. Es más, quizás no para corregirte, pero para dar precisión, más que cada uno ve lo que quiere ver, es lo que puede ver. Y ese puede es una construcción que se va haciendo en el tiempo, porque, digamos, casi que tu filtro con el cual mirás la realidad tiene que ver exactamente con lo que tenés. Vamos a usar algunas metáforas informáticas que por ahí nos permiten entender. En tu disco duro, lo que tenés adentro cargado en tu chip, en tu mochila. Antes decíamos mochila, después al aparecer la informática, bueno, decidimos actualizar un poquito el ejemplo. Pasa que te digo disco duro hoy y ya las memorias son sólidas también. Así que bueno, en la pastilla de memoria, de archivo de la información, si vos tenés muy poco y ves algo allí, de alguna manera casi no lo podés leer. Entonces tu cerebro dice file not found, siguiendo en la memoria, en la metáfora informática. Archivo no encontrado, porque no lo puedo cotejar con nada. Por lo tanto, mientras más frondosos seamos como árboles, seguimos con la imagen del árbol, mientras más hojas tengamos, más experiencia vivida, como nos dijo el profe Lucas recién, más pensamiento complejo desarrollamos, más nítida, más acabada, más profunda, más sutil va a ser la comprensión que tenemos de eso que llamamos realidad ahí, y que cuando la comprendemos armamos una imagen y es un paisaje. No sé, Lucas, querías decir algo y yo creo que te pisé. No, tenía el micrófono apagado. ¿Sí? No, con respecto a lo que decía Emilia, creo que es más o menos lo que dijo el profe Lucas hace un rato, cuando mostraba esa diapositiva en la que marcaba diferentes partes del mismo paisaje y cómo cada persona, como dice Emilia, le va pasando su filtro personal y va viendo cosas que yo no veo, pero que de acuerdo a sus conocimientos o todo ese bagaje que tenemos, yo lo veo y tal vez vos no lo ves, pero es del mismo paisaje. Absolutamente es así. Y son filtros. La imagen del filtro es interesante, en realidad es más que un filtro, pero es una elaboración de nuestra sensibilidad, de nuestro cerebro y de nuestra racionalidad. Pero la imagen del filtro no funciona bien. Si no tenés cierto filtro, no podés ver, hay algo que no estás viendo, hay algo que no estás completando. Bueno, dicho esto, y si los colegas no tienen alguna otra cosita para acotar, Lucas, abriste el micrófono, nada. No, bueno. Yo diría de que nos podamos encontrar en 10 o 15 minutos en las aulitas. Perfecto, abajo ya vamos a abrir. Muy bien, ya están las aulitas, eso que se llama, yo lo tengo en inglés, breakout rooms. Cada uno ya, si va antes al archivito donde está en el aula virtual las comisiones, los talleres, ahí ve el nombre de su profe y va y busca el aulita. Este espacio general lo vamos a dejar abierto y pueden transitar con cierta libertad. La idea es que reporten a sus talleres para evacuar algunas dudas y algunas direcciones específicas que seguramente mis compañeros les darán. Y luego la idea es hacer un pequeño plenario contando un
poco lo que pasó y lo que se nos movió al hacer el ejercicio y compartir algo. Recuerden que están siempre salvados por esta cosita que los salva de tener que ser geniales. No hace falta ser geniales. Esto de ni lindo, ni feo, ni bueno, ni malo, es para eliminar un poco el pánico escénico y que muestren lo que tengan, como lo tengan, va a tener un grado de valor. Así que nos vemos en un rato en el grupo general a las 19:30. Y en las salitas a las 18. En 15 minutos nos conectamos ahí. Así que ahora Profe. podemos apagar y... Sí, Sí, querida. pero sin irnos, ¿no? No hace falta que se salgan del Zoom. Directamente hacemos un recreito y volvemos a las 18 a las salas. Pilar, Sí, ¿querías Pilar. preguntar algo? Sí, yo en realidad es porque no tengo habilitada el aula virtual, entonces no sé cómo, en qué comisión estoy, nada. ¿Cómo es tu apellido, ¿Qué Pilar? apellido? López Villagra. Profes, a mí me pasó lo mismo. Natalia. Sí, a mí también, profe. Ahí les decimos. Podemos poner el enlace también acá del archivo directamente, con lo cual no depende. Claro. Sí, eso te iba a decir, así lo consultan todo. Ahí estoy yendo. No se me apuren. Acá está. Creo que con este enlace lo vamos a lograr. Confírmenme. Vamos al chat. Es que López Natalia no está en lista. Bueno. Por el apellido, pero estarías en el taller de Natalia Colombano, si es por la letra. Por la letra, sí. Bien. En épocas presenciales te mandaban vaya a hablar a secretaría. A la secretaria. ¿Quién más no tiene acceso al aula virtual? Augusto, pero no tiene el apellido. ¿Lorenzo? Augusto, pero no sé el Profe, apellido. yo, Palma. ¿Qué apellido? Palma.